Esta profecía nosotros sabemos, conocemos que fue dada en primer lugar a Daniel. Daniel la expone en su libro, ¿no? En el libro de Daniel. Daniel sabemos que vivió en Babilonia en el siglo VI a.C., por tanto hace ya 2500 años que Daniel vivió, ¿no? Y Daniel dio unas profecías con unos detalles pues impresionantes que cuando uno pues las lee y las estudia no deja de impresionarse, ¿no? También es una profecía que fue dada a través del apóstol Juan, ¿no? Él estuvo preso en Patmos, como todos sabemos, y eso pues aconteció aproximadamente hacia el año 96, ¿no? Así que hoy vamos pues a tratar, una vez más, de esta profecía, de la profecía de los 1260 años, y lo haremos pues empezando por lo básico, ¿no? Nosotros sabemos que a la hora de interpretar la profecía, tantas veces la gente del mundo, cuando lee una profecía bíblica, pues muchas veces te dicen, bueno, esto es la interpretación que tú haces, ¿no? Esto es lo que tú te imaginas, porque, por ejemplo, este versículo, ¿no? Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, ¿tú por qué dices que las bestias pues, son gobiernos o son poderes políticos religiosos? ¿O por qué dices que el mar es multitud de gente, ¿no? Bueno, claro, la gente, como no sabe que la Biblia se autointerpreta a sí misma, ¿no? Pues se pierden en estos detalles, ¿no? Pero cuando uno conoce pues, el funcionamiento de la profecía y de cómo interpretarla, pues sabe perfectamente que en la Biblia pues, sale explicado todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de la bestia, en Daniel 7:17 se explica pues, que son pues eso, ¿no? Poderes políticos religiosos, ¿no? Y el tema del mar también se explica en otros versículos en los cuales vemos que es multitud de gente y pueblos. Por tanto, nosotros, para poder interpretar correctamente la profecía, y tantas veces no se interpreta bien, incluso en el mundo cristiano, ¿no? Esta misma profecía de los 1260 años, pues puede ser que haya variaciones, ¿no? Ya no digamos otras que todavía hay más. Entonces, todo esto es importante dominarlo a la hora de entender la profecía. Y luego también, no menos que el tema de la historia también. Nosotros debemos conocer los hechos históricos que han acontecido en esta humanidad. Es verdad que quedan ya 7 años, ¿no? Prácticamente para que Cristo vuelva. Y uno puede pensar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber toda esta historia, ¿no? Pero es que resulta que la historia de la humanidad, al menos en sus puntos básicos, la debemos conocer cuando nos encontramos en que debemos explicar la profecía a otras personas, ¿no? Demostrarles que se ha cumplido, ¿no? Otras que están por cumplir, pero las que se han cumplido, que son lo que te refuerza la fe tantas veces, pues esto hay que acompañarlo con datos históricos, si no es imposible, ¿no? Y para acompañar la profecía con datos históricos debemos de conocerlos. Por tanto, yo aquí os propongo hacer un viaje, ¿no? Tanto que nos gusta a todos viajar, ¿no? Pues vamos a hacer un viaje a través de imágenes para ver un poco y que todos podamos entender. Esto se ha ido repitiendo y se irá repitiendo, ¿no? Para que la historia nos pueda ir penetrando poco a poco y podamos ir encajando estas piezas básicas que todos necesitamos conocer, ¿no? Y esto solo se puede hacer pues, a través del ir repitiendo, ¿no? Porque en palabra de tartamudos nos habla Dios, ¿no? Por tanto, ir repitiendo las cosas y que poco a poco pues, nos vayan entrando, ¿no? Por tanto, vamos a hacer este repaso histórico, pues todos, probablemente muchos ya conoceréis de lo que se está hablando, otros quizá no, habrá detalles que quizá no conocéis todavía, entonces, bueno, va a ser interesante, yo creo, ¿no? Así que empezaremos por el principio del pueblo hebreo, ¿no? Nosotros todos sabemos que el principio del pueblo hebreo prácticamente pues, es cuando Abraham entra en Canaán, y esto acontece porque, como decía pues, Sylvester Bliss, la cronología es el alma de la historia, ¿no? Es el corazón de la historia, pues esto acontece en el año 1920 a.C., ni un año antes ni un año después, la primavera del año 1920 a.C. Sabemos que, por tanto, Abraham tiene descendencia y se estará 215 años en la zona de Canaán. Pasados esos 215 años, en el 1705, pues se trasladan a Egipto. Toda la familia de Abraham se traslada a Egipto. Sabemos también que en el 1490, por lo tanto 215 años después de haberse trasladado Jacob y sus hijos a Egipto, se produce el Éxodo. El Éxodo, por tanto, acontece en la primavera del 1490 a.C. Fijaros que estamos haciendo saltos muy fuertes, pero es para tener la base, el esquema básico de lo que es la historia del cristianismo. Esta historia la deberíamos más o menos conocer todos, ¿no? Ubicarnos bien en esto, ¿no? Porque cuando te ubicas bien en la historia puedes explicar mucho mejor la profecía.
Sabemos también que luego estuvieron 40 años de peregrinación y, por tanto, en el 1450, en la primavera también, atraviesan el río Jordán para entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido, ¿no? 6 años después de entrar en la tierra prometida, se produce la repartición de la tierra, ¿eh? Esto acontece en el año 1444 a.C., 6 años después de entrar en la tierra prometida. Se reparten la tierra, ¿eh? Josué, el dirigente de ese momento, dirige esa operación, ¿eh? Y las tribus quedan repartidas cada una en su territorio. A partir de aquí, la Biblia sigue y nos sigue contando pues, que se levantan jueces, que es lo que estamos estudiando en los cultos que me ha tocado presentar hasta el momento, ¿eh? Estamos en la época de jueces. Pues Dios permitió pues, que el pueblo de Israel fuera dirigido mediante jueces, y eso aconteció durante 350 años. Durante 350 años el pueblo de Israel fue dirigido por jueces, ni por reyes, no, por jueces. Se fueron levantando uno tras otro. Esto duró 350 años. Lo sabemos, ya lo hemos presentado, porque hay una profecía que nos habla de que desde la salida de Israel hasta el 4.º año de Salomón pasarían 480 años. Entonces nosotros solo tenemos que hacer el cómputo y sabemos que el periodo de jueces duró 350 años. A partir de aquí seguimos avanzando y recordemos, todos hemos leído la Biblia y la conocemos, que surgía el rey Saúl. El rey Saúl gobernó 40 años y empezó a gobernar en el 1094 a.C. Fijaros que la Biblia no es nada, digamos, o sea, es muy concreta, es muy concreta. Se puede perfectamente poner cuándo aconteció cada cosa, ¿no? No es nada, no divaga nada, o sea, que las cosas las pone en su sitio cuando haces bien los cálculos, ¿no? Entonces, el primer año de estos 40 del rey Saúl fue en el 1094 a.C. Seguimos avanzando y pasados estos 40 años sube el rey David. El rey David también gobernó 40 años, estuvo 40 años al frente de la nación de Israel. Y el primer año de David fue el 1054 a.C. En esta estatua, además, vemos algo muy interesante, como está señalando pues, a este niño que hay aquí al lado, que es el niño Jesús, ¿no? Que el niño Jesús tendría que descender de él. Luego de David viene Salomón, 40 años de Salomón también, el rey Salomón, el famoso rey Salomón que todos conocemos. Empezó el primer año en el 1014 a.C. Estamos avanzando muy rápido para tener esta idea general de lo que ha sido la historia del pueblo de Dios, para que no nos perdamos en ese camino. Luego tenemos que, a la muerte de Salomón, en el año 975 a.C., en otoño, se produce la partición de los dos reinos. Ahí hay una divergencia entre las tribus y al final se queda por un lado el reino de Judá abajo y arriba el reino de Israel con las restantes tribus. Aquí tengo que hacer un matiz también, que cuando presenté la cronología en su momento me equivoqué de un año. Esto ya lo rectificaré cuando toque el momento. Porque esto en realidad aconteció en el 975, yo dije el 974, pero bueno, ahora os lo avanzo. Pasada esta partición, también es interesante conocer que al cabo de unos años, en el 911, si la partición se produce en el año 975, pues aproximadamente unos 60 años después de que se partan estos dos reinos, surge el imperio de Asiria. Asiria ya había tenido sus momentos de gloria antes, pero en ese momento aparece lo que se conocerá como el imperio neoasirio. Este imperio será muy importante, debemos conocerlo, porque este imperio será el que tendrá implicación directa con lo que es el reino de Israel, ¿no? Por tanto, en este año, en el 911 a.C., aparece este imperio, el imperio neoasirio, que dominará toda esa zona. Vamos a leer lo que dice y así pues, podremos saber un poco más de ellos, ¿no? ¿Quiénes eran? Dice, el Estado imperial neoasirio fue un imperio mesopotámico de la Edad del Hierro. Existió entre el 911 y el 612 a.C., aproximadamente unos 300 años. Este imperio dio realmente mucha guerra y fue especialmente cruel con todos esos pueblos que habían alrededor, también con el pueblo de Israel, ¿no? Fue la cuarta y penúltima etapa de la historia de la antigua Siria y la última y más grande fase de Asiria como Estado independiente. Los asirios perfeccionaron técnicas de gobierno imperial, muchas de las cuales fueron empleadas por imperios posteriores.
Las conquistas de Adad-nirari II, a finales del siglo X a.C., hicieron de Asiria el estado más poderoso de la región, llegando a dominar durante gran parte de los siglos VIII y VII a.C., estamos antes de Cristo, por lo tanto el contaje va al revés, el antiguo Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental, todo esto dominaban, Anatolia, la parte de Turquía, el Cáucaso y partes de la península arábica y el norte de África, eclipsando y conquistando a rivales como Babilonia, Elam, Persia, Urartu, Lidia, los medos, los frigios, los cimerios, Israel, aquí dice Judea, pero Judea realmente no la dominaron, Fenicia, Caldea, Canaán, el imperio cushita, los árabes y Egipto, convirtiéndose en el mayor imperio de la historia hasta ese momento. Debido a su dominio geopolítico y a su ideología basada en la dominación mundial, muchos investigadores consideran que el imperio neoasirio fue el primer imperio mundial de la historia, al menos en esa magnitud. En su apogeo, el imperio fue la potencia militar más fuerte del mundo y gobernaba toda Mesopotamia, Levante, etc. Ya lo hemos dicho. Por tanto, surge este imperio, el imperio asirio, y el imperio asirio será el que en el 722 a.C., según la historia que nos ha llegado, pues conquista Israel, en este año. 722 a.C. nos dice, al menos la Wikipedia, que el rey asirio Sargón II conquista el reino de Israel. El reino del norte, ¿no?, había desobedecido hasta ya decir basta, y en esos momentos pues es cuando Asiria entra a saco ahí, ¿no? También nos dice que en el 721 a.C., pues ya digamos que se acaba de completar toda esa conquista, ¿no? Nos dice que los asirios invaden Israel, los amonitas huyen hacia el desierto, ¿no? Es decir, que bueno, esta conquista parecería que acabó en el 721 a.C. Esto coincide plenamente con la cronología que se nos da en la Biblia de reyes, la cronología de reyes del reino de Judá. Si tú haces el contaje, verás que los años te dan y coincide exactamente con esto, ¿no? Por tanto, se produce esta situación. Asiria, desde su zona, ¿no?, pues invade lo que es el reino de Israel. Judá, que está al sur, pues se libra de eso, ¿no? Este sería el imperio asirio en su momento de máximo apogeo, el imperio asirio, y vemos aquí una pequeña isla en color amarillo, que es pues la zona de Judá. La zona de Judá no fue conquistada por los asirios, pero en cambio toda la zona que está en verde, esa zona sí. Después de los asirios surge otro imperio, y este ya nos empieza a interesar de verdad, porque este es el que va en conexión directa pues, con Daniel 7, que es donde está la profecía de los 1260 años. Babilonia, el imperio babilónico. Este imperio babilónico surge en el 612 a.C., por tanto, unos 300 años después de que el imperio asirio asumiera el poder, ¿no?, cogiera el poder, pues a los 300 años decaen y aparece otro imperio, el imperio neobabilónico, que es el imperio que luego pues, veremos a Nabucodonosor y todos estos personajes. Vamos a ver aquí también lo que nos dice para saber un poco más de ellos, ¿no? El imperio neobabilónico fue un periodo de la historia de Mesopotamia que comenzó en el año 612 a.C. y terminó en el 539 a.C., por lo tanto este duró mucho menos que el neoasirio, no duró ni 100 años. Durante los 3 siglos anteriores, el imperio babilónico había sido gobernado por otro pueblo con el que compartía el idioma acadio, sus vecinos del norte, los asirios, que es lo que hemos visto antes, el imperio asirio que había dominado Babilonia durante 300 años. Compartían idioma, fijaros que compartían el idioma acadio, que era un idioma semita, pero esto ya es otro tema. Un año después de la muerte del último gobernante asirio fuerte, Asurbanipal, en el 627 a.C., el imperio asirio entró en una espiral de guerras civiles brutales. Babilonia se rebeló durante el reinado de Nabopolassar y en alianza con medos, persas, escitas y cimerios saquearon la ciudad de Nínive en el 612 a.C. Por primera vez desde la muerte de Hammurabi, este imperio ya lo vimos en cultos anteriores, a mediados del siglo XVIII a.C., la sede del imperio se trasladó a la ciudad de Babilonia. Este periodo fue testigo de una mejora general en la vida económica y la producción agrícola, seguido de un gran florecimiento de proyectos arquitectónicos, de las artes y de las ciencias. El periodo neobabilónico terminó con el reinado de Nabónido en el 539 a.C. Bueno, nosotros sabemos que Nabónido estaba correinando, ¿no?, con Belsasar,
en pleno apogeo de la